Señor, que tu gracia y tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre Francisco esta mañana. Y que abras nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento y nos permitas, Padre, tomar esto y llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Tomarlo, Señor, atesorarlo, guardarlo, Señor, porque eso es lo que tú nos pides, guardar todas estas cosas y llevarlas a la práctica en nuestra vida. Que tu gracia esté sobre Francisco y sobre nosotros. Amén. Amén. Se mojó los papelitos, entonces empezaron a correr las letras. Bueno, buen día a quienes no he saludado. Bendiciones. Bueno, como lo dijo Cristian, hoy en día estamos sin los presbíteros. Ellos están en un retiro. Que el Señor le entregue palabra del Señor para que luego nos puedan ministrar a nosotros, ¿cierto? A ver, palabra poderosa. Es un buen tiempo. Alguna vez me tocó participar de ese retiro y no, es un buen tiempo, es un buen tiempo. Recordándonos un par de semanas atrás, nuestro hermano Cristian compartió una palabra que tenía que ver con el cuerpo, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuál era el título, cuál era el contexto de lo que mi hermano entregó? Cuidando el cuerpo 2.0, bien, bien, bien. Eso es bueno porque quedó algo impreso ahí, ¿cierto? En mi corazón también quedó algo impreso. Y producto de esa palabra que entregó Cristian, el Señor ese día me entregó una palabra que yo la dejé escrita y pasaron los días, las semanas y no presté atención a eso. Yo seguía leyendo la palabra, orando en otra dirección y don Fernando me pidió que compartiera este domingo, fue hace la semana pasada, ¿sí? Y no tenía aquí poder entregar. Y tenía una palabra, pero el Señor me habló en estos últimos días, ayer con más fuerza, y le di un vuelco totalmente a lo que tenía que entregarle. Y tiene que ver mucho con la palabra que le entregó Cristian. Dentro de mis apuntes que yo tenía, de lo que entregó mi hermano, él nos hablaba, ¿cierto?, de que todos somos importantes en la edificación. Amén. Valorarnos de un mismo sentir y que somos parte del cuerpo. Soy miembro de este cuerpo. Soy parte de mi hermano. Y nos dio esa palabra de 1 Corintios 12:27, que fue la última palabra que le entregó ese día. Cuando nosotros leemos 1 Corintios y lo leemos completo, del 12 en adelante, comienza hablando por dones, ¿cierto? Los dones del Espíritu. Pero aparte, Pablo empieza a hablar del cuerpo y parece que es como una enciclopedia del cuerpo humano esto. Y dice así, la parte Corintios 12:27, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Yo saqué esto de la versión Dios habla hoy. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, y así sigue, apóstol, en segundo lugar profeta, y así. Pero la primera parte, que es lo que tomó mi hermano, para cerrar parte de ese día su palabra,
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ya nos da una identidad, ¿cierto? Y cada uno de ustedes es un miembro con una función en particular. Es como si nos digan, ustedes nacidos en Chile, hoy en día son chilenos, tienen una identidad de chileno. Y cada uno tiene una responsabilidad y una función en Chile. Se supone que así es, ¿cierto? Eso mismo, bajo un contexto más grande, más profundo, eterno, nos dice que somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es miembro con una función en particular. A veces se olvida esa parte. Sabemos que somos parte, pero se olvida que hay funciones y que cada uno tiene una función. No he dicho nada nuevo. Estoy replicando todo lo que dijo Cristian. Yo tomando una analogía distinta de esta palabra, desde otra perspectiva, no quiero decir del mundo, para que no suene mal, pero podemos analizar como con otro enfoque, que nosotros hoy en día somos parte de una empresa, que esta empresa es la empresa más exitosa del mundo. Y como que Pablo hace la presentación y te dice que tú eres parte de esta empresa, y te dice que tienes una identidad en esa empresa, y que tienes un sentido de pertenencia, y que te lleva esta carta a empoderarte en esa empresa. Te habla de una identidad corporativa, que si lo vemos a lo mejor de manera espiritual, sí es así, ¿eh? Nos entrega y nos viste todo de forma corporativa, de todo. Y aparte de esta identidad corporativa, de que somos parte de esta empresa, aparte nos dice, tú vas a tener acciones en esta empresa. Porque dice que somos coherederos, ¿no? Y que las acciones no fluctúan como las que comúnmente conocemos, sino que siempre estas acciones van al alza. ¿O no? No hay pérdidas. Aquí no hay pérdidas. Y esto también nos enseña que dentro de esta empresa tenemos una función en particular. Cada uno en una empresa tiene una función, ¿cierto? No creo que nadie de los que forman parte en una empresa se gana y dicen, no tengo idea de qué es lo que tengo que hacer acá. Todos lo sabemos. Por eso somos contratados, por eso se nos paga un salario. Y esta empresa, como decía yo, crece. Ahora, hay un momento que esta gran empresa que todos hacemos, que es el cuerpo de Cristo, de la iglesia, que triunfa cada día, que cada día el Señor añade más, pero que a veces los trabajadores no se sienten cómodos en esta empresa. A veces siento que no crezco, siento que no me desarrollo en esta compañía. Y se mienten y llegan a una meseta de crecimiento plano. Saliendo de este ejemplo y de esta analogía, disculpen lo disperso, ¿eh? Pero me vuelvo al cuerpo, al ejemplo de Pablo y de lo que hablaba Cristian. A Cristian le cuesta poco hablar y hacer relación en temas del cuerpo porque mi hermano es profe de educación física, entonces gran parte tiene que ver con cómo se mueve el cuerpo, qué tiene que hacer y un sinfín de cosas. Y Cristian hablaba, ¿qué pasa si esa parte del cuerpo se deteriora,
Es más, también habla a veces Cristian de un muro, de ladrillos, que somos ladrillos, ¿cierto? También lo lleva a analogía del asado. ¿Qué pasa si el carboncito lo corro para allá? Que habla de que esa parte del cuerpo sí se, ¿cierto? Sí queda ahí. Más decía que hasta se podría y que te... ni imaginarlo. ¿Ustedes han escuchado de la palabra atrofia? Y acá voy a dar el título de lo que les quiero comentar. Es bien breve. Se llama atrofia espiritual. Según la RAE, dice que la atrofia es falta de desarrollo de cualquier parte del cuerpo. Hay otro significado que dice que es la disminución en el tamaño, número o en ambas cosas a la vez de uno o varios tejidos que forman un órgano, con la siguiente minorización del volumen, peso y actividad funcional a causa de escasez o retardo en el proceso nutritivo. Esa es más compleja de poder entender, pero sí entrega varios puntos específicos ahí. Y saben que me encontré que había una, y esta la encontré heavy, la atrofia degenerativa. Y que esto dice que es un proceso destructor de las células de un tejido, o sea, de la muerte del tejido. Dándole una pequeña vuelta a cada uno de estos términos expresados, uno dice falta de desarrollo y el otro escasez o retardo del proceso nutritivo. Y la otra que le dije al final, muerte del tejido celular. Acá, como ya les comenté, es donde recién yo quería hablar de este punto y que tenía que ver con una atrofia espiritual. Y de repente, analizando lo que dijo mi hermano, es cuando esa parte del cuerpo no crece, se aleja, se independiza. Muchas veces hemos escuchado y a veces nosotros mismos decimos con nuestra propia boca que no crezco, siento que no avanzo, que llevo tantos años y sigo en el mismo lugar. Luego te empieza, como parte de este cuerpo, te empieza a molestar la otra parte del cuerpo. Ya te molesta la muñeca, te molesta la rodilla, hasta dices que el que le tocó ser ojo no ve muy bien, el que es cerebro parece que no piensa muy bien, yo lo haría de esa forma, que el pie no tiene cuidado y pasa por todos los hoyos, se tropieza con todas las piedras. Cuidado, hermanos, no nos quedemos en ese lugar. Nutrámonos para que esa atrofia nos nutra ese amor por parte de la otra parte del cuerpo. Añora cada día ser parte de ese cuerpo. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Ahora, Dios por medio de su palabra te equipa, te capacita, te direcciona. Y te da la medida de cómo ir creciendo, ¿cierto? Dios nos da todo, cómo ser parte de este cuerpo, cómo funcionar. ¿Cuál es tu función dentro de este cuerpo? ¿Cómo crecer? ¿Dónde tienes que crecer? ¿Hasta dónde tienes que crecer? ¿Cómo poder ir llegando? ¿Cómo ir creciendo?
Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe. 4:13. Y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ahí está. Esa es nuestra estatura. Hasta ahí debemos crecer. Aspirar a harto, ¿cierto? Maravilloso. Este versículo nos muestra dónde medirnos y nos muestra nuestro metro patrón. ¿Ustedes saben lo que es el metro patrón? El metro patrón es una varilla de medición que se utiliza como el estándar para la construcción de todas las otras medidas de longitud del sistema métrico. Este existe, está en Francia, y con ese fue donde se generaron todas las otras medidas de longitud del sistema métrico. Ustedes conocen las pulgadas, los milímetros y así. Jesús es nuestro estándar de medición máximo. Es donde debemos medirnos para ver nuestro crecimiento. La Escritura nos da ejemplo de crecimiento de la vida de Jesús. Hasta eso nos muestra el Señor. Desde pequeño, como Él crecía, es interesante lo que la palabra expresa. Es poco lo que la palabra nos entrega de la vida y el crecimiento de Jesús, desde su ser un bebé, hasta pasar por los 12 años, y luego se salta a los 30, ¿cierto? De repente nos gustaría tener más información y tener más contexto de cómo lo hizo Jesús en la juventud, cómo lo hizo usted. Pero la palabra es poderosa porque nos da el tip que necesitamos saber y no necesitamos más. Lucas 2:40. La palabra señala que luego de haber nacido, su circuncisión fue a los 8 días. Y luego los días de purificación de su madre, de acuerdo a la ley judía, ¿cierto? La ley de Moisés, donde luego de eso seguimos sumando, estamos hablando casi de 40 días, es presentado al Señor. Y esta presentación realizada por Simeón, termina todo ese versículo con la palabra que dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ya entrega un tip importante con respecto al crecimiento y la vida de Jesús. Luego se salta y se comienza, que en las fiestas de Pascua, y es cuando Jesús se pierde. No voy a darle todo el contexto, qué sucedió, pero cierto, los padres vuelven, lo encuentran. Y luego de eso dice que Jesús, que da una respuesta maravillosa ahí, pero luego de eso dice, descendió con sus padres y vino a Nazaret. Y aquí hay una parte importantísima. Y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, para con Dios y los hombres. Esta palabra habla de un crecimiento biológico, ¿cierto? Fortaleza espiritual, sabiduría, y en ambas, dentro de este crecimiento, en gracia, favor de Dios. Me traía de recuerdo cuando yo ya todo mi hijo, ya pasaron por esa edad, pero cuando eran pequeños y lo llevaba uno al pediatra, el pediatra siempre tenía una figurita o un logo, una calcomanía de una jirafa
Y los niños se colocaban, a veces estaban en la casa y se iban midiendo, y a veces uno midiendo cuánto iba creciendo y todo. Ese ejemplo es bueno hoy en día, pues. Tenemos que irlo haciendo. ¿Cómo vamos creciendo? Debemos estar midiendo nuestro crecimiento. Es interesante si podemos tomar y volver a los versículos 51 y 52. Podemos tomar como parámetro de medición lo que señala la palabra como un gran contenido del crecimiento. Porque Jesús ahí nos muestra que Él crecía de forma interna como externa. Esto quiere decir que espiritualmente se fortalecía, crecía por medio de la palabra, eso era en su corazón, Él era sujeto, obedecía, y esto generaba gracia con Dios y externamente producía gracia para con los hombres. Analizando este versículo, Dios crecía por medio de una relación con el Padre. No olvidemos este punto que es importante, pero por medio de una oración constante con Él, esa relación que lo llevaba a que creciera de manera interna como externa. Nosotros también es parte de ese crecimiento, de esa comunión diaria con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, que por medio de esa relación nos vamos fortaleciendo, vamos creciendo en sabiduría y tenemos gracia con Dios y para con los hombres. ¿Pedirán gracia con Dios y para con los hombres? Sí. Voy a indicarle cada uno de sus puntos. De estas dos áreas, que son muchas, si nosotros queremos ver la área de crecimiento, cómo se desarrolló Jesús, son bastantes. Yo solamente voy a comentar dos que me parecen importantes y que me parece fácil de analizar, de no darle tanta vuelta. Jesús crecía en una vida equilibrada, tanto interna como externa. Y cuando habla la palabra dice que Él era sujeto a sus padres, significa que Él era obediente. Por lo tanto, Él sabía quién era, pero Él se sujetaba a sus padres. Y si uno puede darle más entendimiento y quiere profundizar más, se da cuenta que Él sabía cuál era su posición de hijo. Él crecía en una vida familiar equilibrada. Y eso es uno de los puntos que voy a dar. ¿Cómo podemos ver nosotros nuestro crecimiento? Dije, pueden ser muchas áreas. Si lo comparamos con nuestro metro patrón, con nuestro modelo perfecto, con nuestro estándar de crecimiento, solo dos áreas voy a decir. Y una tiene que ver con cuando nos queremos medir y ver cómo crecemos, es cómo está nuestra vida familiar. ¿Está equilibrada o no está equilibrada? Como hijos de Dios, donde comenzamos de manera primaria nuestro crecimiento, es en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros roles que tenemos dentro de nuestro hogar. Hay rol de esposo, hay rol de esposa, hay rol de hijos. Estoy mostrando una línea de crecimiento que es el área chica, la casa. No estoy llevándolo a una área más allá que
nuestra propia casa. Si yo me quiero medir cómo está mi vida cristiana y me quiero medir, ya me voy a medir en mi rol de esposo. ¿Cómo estoy como esposo? ¿Cuál es si sé cómo estoy como esposo? Dice que debo amar como Cristo, ¿cierto? Esto es tan repetitivo lo que estoy leyendo, ¿cierto? Es repetitivo. Es más, puede que venga Víctor y sabemos de que siempre habla Víctor. Y puede ser muy repetitivo. Pero, ¿qué escuché por ahí? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Con todo. Que dio hasta su vida por ella, ¿cierto? Y ahí cuando Víctor le pregunta a los varones y le dice, ¿estás dispuesto a morir por tu esposa? Eso es lo que hizo Cristo. Este es el nivel de Dios de amor que Dios quiere que el marido tenga por su mujer, que se entregue por ella, amor de sacrificio, amor de servicio. ¿Qué hizo Jesús? Sirvió a la iglesia, ¿no? Servía a sus discípulos. Él fue el que primero servía. Y es más, el Señor no nos suelta y nos entrega una guía extensa de varios versículos del 25 al 29 en Efesios. Y dice que con maridos también parte de este crecimiento. Si nosotros queremos ver cómo crecemos como discípulos, ya dije, nos colocamos en esta área, vemos nuestra área de crecimiento, el área chica. ¿Qué más nos pide el Señor? Que debemos nosotros sustentar a nuestras esposas, purificarlas por medio de la palabra. Colosenses 3:19 nos dice que no las debemos tratar con aspereza. Entonces, di algunas nomás. Ahí es donde tenemos que hacer el análisis, varones, esposos, o los jóvenes que algún día quieran, cuando se casen. Es parte de esto que hay que tener, es parte de lo medible del crecimiento. Dentro de la casa. Estoy hablando dentro de la casa, en tu rol de esposa. Esposas. Te he preguntado por qué el Señor le pidió menos cosas a las mujeres, a las esposas, ¿cierto? ¿La dejo hasta ahí? Amén, que gracias al Señor nos entregó más cosas, ¿cierto? Que nos siga sumando. ¿Qué le dice? Que las mujeres deben ser sujetas, ¿cierto? Y que deben ser respetuosas con su esposo. No le dice que amen a su esposo, ni que lo sustenten. ¿No? Pero es profundo eso. Deben ser sujetas. Así como Cristo fue sujeto con sus padres. Hijos. Dice que sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable para el Señor. Por lo tanto, el discípulo ya sabemos que el que esposo tiene cosas que medirse con este metro patrón, con este estándar. La esposa también. Y los hijos también. Dice que sean obedientes a sus padres, porque esto es agradable. Efesios también dice que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Y saben qué es lo que me llamó más la atención de este tema de la obediencia? De cada uno de esos puntos.
en relación al contexto de obediencia y lo que dice Timoteo, según de Timoteo 3, del 1 al 2. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres se darán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Qué tremendo, ¿no? Eso en relación a una vida familiar equilibrada con respecto al crecimiento. Ahora me salgo de esa área chica y me voy a una vida social equilibrada. Estoy hablando de dos áreas que son las más comunes de cada uno de nosotros: el hogar y afuera del hogar, el trabajo. Estoy hablando de los puntos donde más hay drama. Dice la palabra que Jesús creía en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús tenía una vida social llena de gracia con los hombres. Él se acercaba a delincuentes para evangelizarlos, prostitutas, publicanos, ancianos y niños. Por medio de esta vida social equilibrada, nosotros podemos ejecutar este mandato que nos envió el Señor, ¿cierto? Que nos dejó de pega. Y que nos dice en Mateo 16:15, también es tan repetitivo esto: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dios, cuando pasaba esta vida, o sea, Jesús pasaba esta vida social, después de los 30 años, no sabemos antes, pero sí sabemos muy bien todo lo que hizo después en su ministerio. Él sanaba, echaba fuera demonios, hacía milagros. Y por más que los fariseos querían echarlo abajo, acusarlo, no tenían nada de qué acusarlo. Su vida social era intacta. Lo que él decía, lo hacía. Era perfecto. ¿Qué hacía Jesús en esa vida social? Mateo 15, 29 al 31. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, monte se sentó allí y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Y los pusieron a sus pies y él los sanaba. De modo que la muchedumbre social se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos venían y glorificaron al Dios de Israel. Cada una de estas palabras yo las saco de la versión Dios habla hoy. Nos da un contexto distinto. Es importante a veces darle una vuelta a las distintas versiones de la palabra. Nuestra medida de crecimiento social o en la parte externa .
que compararla con esa imagen de Jesús, ese modelo de Jesús. Nadie pudo condenar a Jesús. Nadie pudo desacreditarlo. Porque su vida interna, y esto es importante, era coherente con su vida externa. Coherencia. El discípulo debe llevar una vida coherente. Acá, en la iglesia en casa, con la familia carnal, en su hogar, en el trabajo, en la calle, conduciendo, haciendo una fila, en la universidad, en el trabajo, en el shopping, en el supermercado, en el banco, en el totus. Cuando voy al totus temprano siempre me doy vueltas para buscarlo, porque siempre sale en la mañana dando vueltas. Simpático, me gusta pasar a saludar a mi hermano. Y ahí se los abrazamos, ahí nos pasan, nos quedan mirando. Antes la pandemia nos costaba y los abrazábamos igual y todos con mascarilla, nos quedan mirando. Hermano, ¿qué andáis haciendo tan temprano? Me dice. Ya son como las 9 de la mañana. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:7. Es una medida de ver cómo está nuestra parte externa. Bueno, esto es lo que Pablo le decía a Timoteo, que tenía que poner ojo con los encargados de la iglesia. Porque al final uno lo lee, lo mismo que es para nosotros. Si hacemos un análisis, es lo mismo que deberíamos tener nosotros. Pero cierre le dicen, deben gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es tremendo, ¿no? ¿Gozamos de buena reputación fuera de acá o no? Fuera de la casa, en mi trabajo, a lo mejor soy negrero, como dicen a veces, látigo negro a veces dicen. No soy un buen jefe, no soy un buen colega. Ando pegando en las canillas a mi compañero. No hay nada de Cristo ahí en el trabajo. Toco la bocina cuando quiero. Si ven, son dos áreas simples. No tiene mucho complejo. Son dos áreas: familiar y social. Yo me hice hartas preguntas cuando estaba haciendo esto. Hermanos, debemos crecer en estatura y medida en Cristo Jesús. Que esa parte del cuerpo que nos tocó ser, que somos partes, vaya en crecimiento, alimentándose de la otra parte del cuerpo. Que no haya una atrofia. Cada una de estas partes nosotros vamos avanzando. Es un día a día. A veces nos cuesta, pero debemos ir creciendo. Esto no puede ir en retroceso. Hay crecimientos que son más rápidos, otros más lentos, pero sí debemos crecer, sí debemos apuntar, sí debemos mirar lo eterno. Debemos creer que es posible. Debe apelar la fe, la paciencia, la perseverancia. Crezcamos en el temor de Dios. Que como parte de este cuerpo seamos fortalecidos
y crezcamos para con gracia de Cristo por el cuerpo. ¿Y con qué esa gracia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia de Cristo. Me gusta mucho esa palabra de Juan 17:21, que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no, ¿cómo van a creer? La parte externa, de lo que ven, de lo que reflejamos, una vida de coherencia, una vida equilibrada en lo familiar, una vida equilibrada en lo social. Apuntemos ahí a ese crecimiento, para que algún día podamos mirar atrás y decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Sería maravilloso, ¿cierto? Amén. Padre amado, te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Día a día, Señor, anhelamos seguir creciendo más y más. Crecer en estatura y medida en Cristo Jesús, Señor. Crecer en sabiduría, en conocimiento, Padre. Crecer en las áreas pequeñas, en las áreas del hogar, nuestro rol de esposo, de esposa, de hijos. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Ayúdanos a crecer como cuerpo, como iglesia. A mirar lo eterno, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque no nos desamparas, porque eres fiel. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre, por tu iglesia, por los santos, por mis hermanos. Gracias, Señor. Amén.